Bien, buenos días. Vamos a empezar la clase de la semana 15 de Geografía y Cívica. Entonces, estamos compartiendo la diapositiva correspondiente a Geografía. Y bueno, vamos a empezar. Si hay algún problema como siempre, ¿no? El transcurso de correr cada diapositiva, pasarla, y no vieran, etcétera, me avisan para poder corregir eso, ¿no? Bueno, vamos a ampliar para que se vea más completo. Bien, ahí tenemos entonces la población humana del Perú, la estructura dinámica migraciones, índice de desarrollo humano, IDH, que es unos estándares de calidad de vida, digamos, establecido por Naciones Unidas. Vamos a ver cómo se encuentra el Perú allí en este estándar. Y la organización del espacio urbano rural. Bueno, ante todo, ¿a quién le interesan los datos de la población? Es al Estado. El Estado es quien necesita, pues, la información acerca de la población, porque casualmente el Estado, en este caso, como se define en nuestra Constitución actual de 1993, el Estado es un Estado, una república democrática. Cuando se trata de un Estado democrático, se entiende de que es un Estado al servicio de la sociedad, un Estado al servicio de la sociedad. Entonces, en ese sentido, pues, el Estado necesita conocer la situación de la sociedad para poder elaborar planes de desarrollo nacional, ¿no? Que es lo que le corresponde, y poder también identificar los sectores de la población que se encuentran en situaciones difíciles, desfavorables, para poder tener políticas de atención a esa población. Bien, entonces la demografía es la disciplina que utiliza el Estado mediante el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es la institución del Estado, para poder estudiar a la población humana, analizando el tamaño, estructura, distribución y evolución de la población. También se obtiene fuentes de información acerca de la población mediante los censos que se organizan cada cierto número de años. No es establecido sistemáticamente el número de años. Pareciera, porque el censo último fue 2017, como ven allí, y el anterior al 2007 fue 2007, pero por supuesto eso fue una coincidencia, ¿no? Porque el anterior al 2007 fue el de 1993 y así hemos tenido censos en diferentes periodos de años, no es sistemático, ¿no? No es cíclico, no es establecido de 10 en 10 años, no, no es así. Bueno, eso es comprensible porque el Perú es un país, pues, informal, entonces el Estado, por supuesto, también actúa de acuerdo a ello. No hay nada planificado realmente, ¿no? Todo es improvisado muchas veces. Bueno, entonces el Estado consigue información mediante los censos, que es para empadronar, encuestar, entrevistar a las poblaciones en su casa, ¿no? En los hogares, mediante el registro civil de la municipalidad, que es donde también tenemos en la RENIEC, pues también Registro Nacional de Identificación Estado Civil. Tenemos los datos de partidas de nacimiento, de población de la gente, ¿no? Partida de matrimonio, de función. Y también hay una encuesta estadística, le llaman encuesta de hogar, que consiste en llamar por el INEI, mejor dicho, llaman por teléfono el personal del INEI a casas, a familias, en forma aleatoria, es decir, al azar, para hacer un muestreo sistemático. Eso sí, cada 6 meses vuelven a llamar durante unos 2 años para ver más o menos cómo va la situación y el comportamiento de la composición familiar, ¿no? Todo eso, ¿para qué? Para que se pueda casualmente conocer la información básica y tener los diagnósticos sociodemográficos y datos, insumos para la toma de decisiones, como les digo, que en este caso corresponde la elaboración de los planes de desarrollo. También los censos proveen la data o la información que permite identificar a la población beneficiaria
de las políticas y programas sociales para poder apoyarlos. Son convocados estos censos y organizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, y estamos en el censo, el anterior a este que se está organizando también ahora, es el Censo Nacional 2017, que fue el 12º de población, séptimo de vivienda y tercero de comunidades indígenas, ¿no? El anterior a este fue el 2007, que fue el 11º de población y sexto de vivienda. Y se obtuvieron algunas cifras, como ustedes pueden ver allí, de que en el Perú, en el año 2017, se registró una población absoluta, o sea, una población total, digamos, de 31.237.000 y tantos habitantes, ¿no? El 1.885.000 que ven allí es población omitida. Omitida quiere decir la población que por X motivos el día del censo no se le pudo encuestar directamente, pero se sabe de su existencia indirectamente por los datos de las municipalidades, de registros civiles, etcétera, ¿no? A veces no se puede llegar allí porque puede ser un asentamiento, un centro poblado en la sierra, que puede tener un camino un poco precario y a veces resulta pues que ha llovido y cae huaico, algo se bloquea el camino temporalmente, pero entonces los encuestadores no pueden llegar al sitio y optan por hacer la parte indirecta de los datos de esa población, ¿no? Entonces, eso se le llama población omitida, pero igual se suma a la población encuestada y sale la población total, ¿no? La población efectivamente encuestada se viene a ser 29.381.000 más la población omitida, que ya les expliqué, significa 1.885.000, sale los 31 millones, ¿no? Ahora, eso es en el año 2017. También los datos del censo permiten proyectar el crecimiento poblacional del Perú. Ya vamos a ver en un momento dado más adelante que hay un promedio de 300.000 peruanos que nacen por año. 300.000 peruanos promedio nacen por año, ¿no? Puede ser un poco más, a veces unos 201.000. Estos peruanos que nacen promedio 300.000, imagínense ustedes, en 3 años tenemos 900.000, en 3 años y medio 1 millón más de peruanos, ¿no? Por eso que ahora se proyecta que somos en el 2025-26, 34 millones de peruanos. Ahora veamos las variables que son importantes y preguntan en los exámenes. A veces estas variables e indicadores demográficos. No olviden que demografía es demos, población y grafos, descripción, o sea, descripción de la población, ¿no? Población absoluta es un concepto, como su nombre lo dice, absoluto. Consiste en el número de habitantes en un territorio específico en un momento determinado. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo tener población absoluta de todo el Perú, pero también, como dice, en un territorio específico puedo tener población absoluta de la región, o sea, una región Arequipa, por ejemplo, la región, no sé, Lambayeque, ¿no? O la región Cusco. Puedo tener población absoluta de la región Arequipa en el año, en el momento determinado es el año, ¿no? Ahora, el número, la población absoluta entonces depende, hay que decirlo, pero ahora vamos a ver que el dato que vamos a manejar es de todo el Perú, o sea, cuántos somos todos los peruanos. Y ahí vemos según el censo 2017 y el anterior del 1940, vamos a ver desde 1940 es el primer censo del siglo XX, ¿no? Bueno, se considera la población censada y más la población omitida durante el empadronamiento, y así que en el año 2023 la población ya había alcanzado un aumento que llegó hasta 33.726.000. Ya estamos en 2024, ya se entiende que ha subido más, ¿no? Ya seguro 34 millones. Aquí tenemos un cuadro estadístico de población censada, omitida y total de esto, según los censos desde 1940. Acá están los años de los censos. Acá pueden comprobar que no hay sistematicidad
o que no es cíclico los censos, por ejemplo, se fue en el 40, ahí después de 11 años, de 20 años, 21 años casi, en el 61 hubo otro censo. Curioso que en el 40 observen cuántos éramos todos los peruanos, 7 millones, 23.000. Ojo, el territorio peruano es grande, 7 millones. Para que tengan una idea, Lima actualmente tiene 8 a 9 millones. Lima nada más. Lima con distritos tiene 8 millones. Y Lima con toda la región 9 millones. Ahora, quiere decir que en Lima actual vive más gente que todo el Perú de 1940, ¿no? Porque hay más gente ahí ahora que en 1940, 7 millones. Después fue aumentando. Miren, en el 61, 10 millones 400. 72, unos 11 años, 12 más años después, 14 millones. 81, 17, millones 700 mil. 93, 22 millones. 2007, 28 millones. Y 2017, 31 millones, ¿no? Como estamos 2024, se proyecta, pues, ¿no? Que debemos estar como 24 millones ahora, ¿no? Pero eso se va a comprobar cuando se haga el censo, ¿no? Pero es seguro que estamos por ahí en esas cifras, ¿no? Luego tenemos la variable llamada densidad poblacional o también se le llama población relativa. ¿En qué consiste? Se entiende como densidad poblacional o población relativa al número promedio de habitantes de un país que se encuentra en una determinada extensión territorial. Ojo, número promedio de habitantes de un país que se encuentra en una determinada extensión territorial, pero esto más indica, sirve para evaluar la concentración de población, puesto que la densidad poblacional se obtiene de dividir el número de habitantes por kilómetro, por la superficie, perdón, territorial en kilómetros cuadrados y nos sale número de habitantes por kilómetro cuadrado. En el caso del Perú, por ejemplo, tendríamos 31 millones y tantos peruanos sobre la superficie del territorio, 1.284.000 y tantos kilómetros cuadrados y nos saldría pues una cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Acá lo vamos a ver también. Nos va saliendo en realidad en el 2017 una cantidad aproximada de 24 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero en 1940, por ejemplo, que estamos viendo aquí, que la población es 7 millones dividido entre el territorio peruano que sigue siendo bastante grande, salía, por ejemplo, 5,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Salía menos porque éramos menos población y el territorio era el mismo casi, ¿no? Entonces, depende mucho del área, el territorio y la cantidad de población para poder tener esa idea de la densidad poblacional que evalúa la concentración poblacional por kilómetro cuadrado. Esto es estadístico, no es realidad, ¿no? No es que en los hechos exista 24 personas en un kilómetro, no, no. Es solo para ver la relación personas con kilómetro cuadrado, para darnos cuenta que hay bastante espacio libre. O sea, en el Perú no tenemos problemas de escasez de áreas, ¿no? Digamos, para la población por ahora, ¿no? Y acá se va viendo la evolución de la densidad poblacional desde el 40, éramos 5,5 por kilómetro cuadrado, y en el 2017, 24 por personas por kilómetro cuadrado, ya se proyecta que para el 2024 debemos estar en 26, ¿no? 26 personas por kilómetro cuadrado, por lo que ha aumentado la población, como le digo, 300.000 por cada año. Esta es la proyección, pero ustedes ven que la población peruana va creciendo, ¿no? Eso es común en las poblaciones mundiales. O sea, lo común es que las poblaciones tiendan a crecer, a aumentar. Lo único que las únicas razones por las cuales la población podría disminuir de manera drástica o manera importante es mediante las guerras, o sea, si es que estuviéramos en guerra, o en el caso de pandemias o epidemias, como también ha habido por el COVID. Entonces yo presumo que todo eso va a incidir en algunos indicadores demográficos que vamos a ver, ¿no? Bien, entonces la tendencia es a crecer. El Perú es así, ¿no? La tendencia es a crecer, ahora últimamente más lentamente crece,
y la tendencia de la población peruana es preferir vivir en la ciudad y de preferencia vivir en la costa, ¿no? Esa es lo que se refleja de este estudio también. Luego tenemos otra variable indicador demográfico que se llama la tasa global de fecundidad. Esa tasa global de fecundidad. Bueno, acá tenemos datos estadísticos, como les digo, acá hay que tener la mente abierta para entender cómo se procesa esta información. Acá no hay nada personal, ni no hay nada digamos, en estos datos no hay nada personal, ¿no? No hay nada, ni tampoco de género, ni esas cosas tan, digamos, que tienden a las tensiones, ¿no? Al enfrentamiento, incluso hasta el odio. Eso no vamos a ver aquí, acá solo se ven datos de la gente y cómo la estadística interpreta estas características de la población. Acá no hay nombres, acá hay cantidad de gente y según su realidad se empieza a dar uno cuenta de las tendencias y preferencias de la población peruana. En este caso, la tasa global de fecundidad, no sé qué cosa quiere decir, ¿no? Para la estadística demográfica. El número promedio de hijos que tendría una mujer al final de su periodo reproductivo, que se calcula de 15 a 49 años, pero esto no es riguroso. Puede ser que el inicio reproductivo es cuando les viene, pues a las chicas la regla, ¿no? Esto puede ser a los 11, 12 años. Pero estos son datos promedio, ¿no? Ya entre 15 y 49. Pero es el número promedio de hijos que tendría una mujer en su periodo reproductivo, considerando 15 a 49 años. Y según el INEI, la tasa global de fecundidad ha descendido. Miren, en el año 2000 era la mujer peruana promedio, tenía 2,9 hijos, que quiere decir como 3 hijos, ¿no? Por familia. Y en el año 2023 se ubicó ya después de más de 20 años en 1,8 hijos por mujer. Quiere decir que ya la mujer peruana quiere tener uno o dos máximos hijos y a veces ninguno, ¿no? No es necesario que uno esté dentro de estas estadísticas, ¿no? A veces yo he escuchado a algunas chicas jóvenes que me han dicho no quieren tener hijos, entonces no estarían aquí, pues, ¿no? En esta estadística, ¿no? Entonces, em, tenemos esta tasa global de fecundidad que ha descendido, por ejemplo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque las mujeres actualmente no quieren tener tantos hijos. Pero eso no es el caso, por ejemplo, de las mujeres de antes, por ejemplo, las abuelitas de ustedes. Ustedes verían claramente que las abuelitas tenían 5 hijos, ¿no? 4, 5, 6, 7, algunas, ¿no? Hasta 8, porque era otro concepto que tenían las mujeres de ese tiempo, ¿no? La abuelita ha vivido su periodo de tiempo, pues, ¿no? Su contexto histórico. En ese tiempo no era común que la mujer peruana tuviera 5, 6, 7 hijos, ¿no? Pero ahora vemos, y acá se ve en los años del 50, 65, ¿no? 6,9, después ha ido bajando y bajando, bajando, hasta hemos llegado a 1,8. Entonces, aquí ya vamos viendo cómo la cantidad de hijos por mujer promedio ha bajado bastante. Eso también se debe a las condiciones actuales, ¿no? Por ejemplo, las mujeres actualmente tienen más acceso a la educación, a la información, sobre todo a los métodos anticonceptivos, entonces ya pueden manejar mejor este asunto de no tener hijos no planificados. Entonces ya eso se refleja en la estadística movente de la población en lo que llamamos tasa global de fecundidad. Pero ahora tenemos la tasa bruta de natalidad. ¿En qué se diferencia con lo anterior esta variable? Que consiste en el número de nacimientos por cada 1000 habitantes. Ojo, número de nacimientos por cada 1000 habitantes en un territorio y durante un año específico. Entonces, la tasa bruta de natalidad es número de nacimientos por cada 1000 habitantes. Ya. Eso también ha bajado, ¿no? Porque como ya estamos viendo la tendencia a tener menos hijos, entonces vemos aquí, por ejemplo, en el censo de acá, ¿no? Descenso de la tasa de natalidad, o sea, nacimientos por cada 1000 habitantes. En el censo de 1972 había 42 nacimientos por cada 1000 habitantes. 2007 bajó más de la mitad, 20 nacimientos por cada 1000 habitantes. El 2021, 18,1 por cada 1000 habitantes. O sea, ha bajado, como le ven ustedes, 18 hijos por cada 1000 habitantes, de lo que antes era 42 en el censo 72.
La tendencia nuevamente es, como ven, bajar, como ven acá en el cuadro estadístico de barras, ¿no? Está bajando. Eso nuevamente, como le digo, es por el rol y las nuevas actitudes informadas de las mujeres actuales, pues, ¿no? Entonces aquí vemos y se ve claramente también que ha disminuido la tasa bruta de natalidad. Pero así como hay tasa bruta del número de nacimientos por cada 1000, también hay tasa bruta de mortalidad. O sea, la tasa, el número de defunciones o muertos por cada 1000 habitantes en un territorio y durante un año, ¿no? O sea, recordemos eso en un territorio, pues tiene que especificar, ¿no? De distrito, provincia, país, ¿no? Entonces tenemos aquí la tasa de mortalidad, por ejemplo, ha descendido también, ¿no? Por ejemplo, en el periodo 61 a 1972 morían 12,9 por cada 1000 habitantes. 12,9 como si 13 personas, ¿no? Por cada 1000 habitantes. Pero a partir del periodo 61 a 72, vemos claramente que bajaba 6,1 por 1000 habitantes en el periodo 93-2007. O sea que estábamos en 12,9 hasta el 72 y ahora estamos 6,1. Quiere decir que también ha bajado, ¿no? Es decir, y para el 2024 se calcula sea 6,3. Puede haber subido un poco por lo mismo que ahora tenemos tanta delincuencia, ¿no? Tantos asesinatos, sicarios. También tenemos, no olvidemos que hace unos años hubo la epidemia, la pandemia del COVID, ¿no? También mucha gente murió por esa enfermedad. Entonces, todo eso ha sumado para que se entienda de que de hecho es comprensible que haya aumentado pues la tasa bruta de mortalidad. Luego tenemos una variable interesante que es la esperanza de vida. También se le llama expectativa de vida. ¿En qué consiste? Dice aquí es la media de la cantidad de años que vive una cierta población en un cierto periodo de tiempo, ¿no? O sea, y también se le llama expectativa de vida. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Es el promedio de vida que viven los peruanos, actualmente. No es lo mismo que hace 20 años o 40 años. El promedio de vida o la expectativa de vida que tiene un peruano ha aumentado también, ¿no? Es un promedio, ¿no? O sea, hay gente que puede vivir menos y otros pueden vivir más de lo que se dice ahora, ¿no? Esta esperanza de vida, pero esta es una esperanza de vida a nivel nacional. En promedio, tenemos que el peruano actualmente, en el 2024, está viviendo un promedio de 77 años casi, ¿no? Pero miren cómo era antes, en 1950, por ejemplo, un peruano promedio vivía 43,8, o sea, casi 44 años de vida. Ya imagínense ustedes cómo ha sido en el antiguo Perú, también no era muy alta la esperanza de vida, de hecho. O miren ustedes cómo va aumentando en el 95 a 45,1 y sigue aumentando, ¿no? Etcétera, como ven aquí, aumentando, 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 hasta que llega a lo actual, 2024, que tenemos una esperanza de vida de 74 años. Ahora, eso es un promedio. Ustedes pueden tener un abuelito que tiene 90, por ejemplo, ahorita, ¿no? Y normal, pues, o sea, pero hay personas que no llegan ni a los 70 también, ¿no? Pues esta esperanza de vida es a nivel nacional un promedio, pero cuando vemos la esperanza de vida por departamentos, por ejemplo, ahí es diferente, ¿no? En Lima la esperanza de vida es 79 años, más del promedio, pero en Ancash, en Huancavelica, por ejemplo, es 45, 50 años. Entonces, hay mucha diferencia, ¿no? Pero a nivel nacional el promedio es 77, lo cual quiere decir que los peruanos estamos viviendo un poco más, ¿no? Tenemos más, esperanza de vivir más tiempo. Ahora veamos la evolución de la población peruana a partir de los años, ¿no? Que se han sido censados. La población, acá vemos claramente también que la población peruana ha ido creciendo, pues, ¿no? O sea, la tendencia de la población es crecer. Les dije, lo único que hace que se proceda o se no crezca o disminuya la población es por guerras o por enfermedades, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en este cuadro ustedes pueden ver cómo la población peruana ha ido aumentando, ¿no? En forma creciente. Por ejemplo, como ven aquí, en el año 1940 éramos 7 millones de peruanos, en el 61 10 millones 420 mil y así. En 93 22 millones 639 mil, 2007 28 millones 120 mil, 2017 31 millones y así vemos que va aumentando, ¿no? En el periodo, por ejemplo, intercensal del 2007 a 2017 se evidenció un incremento de la población, es decir, a 3 millones 16 mil 621 habitantes, ¿no? Bueno, entonces aquí queda claro que la evolución de la población peruana tiende a crecer, pero también tenemos la evolución del crecimiento o la situación de la población peruana por región natural. Acá vamos a comparar, por ejemplo, ¿no? La población censada del 40 al 17, cuánto va subiendo o bajando en la costa, vemos que va aumentando, o sea, más gente ha venido a la costa, pues. Pero en la sierra vemos que ha ido bajando, disminuyendo la población de la sierra. Y en la selva, ¿qué vemos? Que ha habido un pequeño, ligero aumento, ¿no? Pero aumenta de todas maneras, ¿no? Algo. Bien, en los últimos resultados, pues, del censo 2007 también se muestran cambios en la distribución. Mientras que la población de la costa y de la selva se han incrementado, o sea, acá vemos clarito que se ha sumado, ¿no? Ha ido aumentando, mucho más en la costa y un poquito en la selva. Pero miren qué pasa en la sierra, ¿no? La población ha venido bajando, disminuyendo. ¿Eso por qué? Porque no es porque se estén muriendo ahí, sino han migrado, se han pasado muchos a la costa, ¿ven? Por eso que la costa ha aumentado. Eso también demuestra el desarrollo desequilibrado, inarmónico que tiene el Perú, pues, ¿no? Que es mucha concentración de población, pues, en la costa y todavía en las ciudades de la costa donde más se concentra es en Lima. Lima tiene 9 millones, ¿no? Se imagínense, 9 millones es, bueno, pues es casi un tercio, ¿no? Es bastante población para una ciudad, ¿no? Como Lima. Pero todo el mundo quiere estar en Lima, entonces ese es el problema, pues estamos el centralismo también, ¿no? Bueno, acá nos dice que los resultados es comparativo a nuestro cambio de su distribución, mientras que la población de la costa y las selvas han incrementado la población relativa. Población relativa es en porcentajes, como vemos acá. Población absoluta es en cifras. Entonces, población relativa, ahí vemos que ha ido aumentando. Se ha incrementado su participación digamos, relativa en el total de la población y la sierra ha disminuido, pues en forma relativa como absoluto. Ven, ustedes ha bajado bastante, ¿no? Curiosamente, miren, en el año 40 se ve toda la transformación. Miren, el año 40 la costa, la sierra y la selva. El año 40 en la costa había 28% de la población, 28. En ese mismo periodo, en ese censo, el periodo de existencia, pues, de la cantidad de personas en la sierra era de 65% vivían en la sierra, en la costa 28% y en la selva 6,7% en 1940. Pero ahora miren cómo ha variado en el 2017. La costa ya es 58% de peruanos y la sierra ha bajado a 28%. Quiere decir de que se están haciendo, digamos, interpretaciones de estos datos, se ve clarísimo que la sierra disminuye y la costa aumenta porque de acá de la sierra se han migrado pues a la costa, más bien, ¿no? No es que han desaparecido, se han ido a vivir a la costa, entonces eso ha aumentado la población de la costa. Dinámica de la población peruana, el resultado censal muestra pues que Lima, Piura, La Libertad, Arequipa, Cajamarca y Junín son los departamentos con mayor población en el Perú, ¿no? Y los de menor, o sea, menor población también hay, ¿no? Madre de Dios, Moquegua, Tumbes, Pasco, Tacna, ¿no? Son poblaciones de menor población. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un cuadro ahí en su separata donde dice población censada, ¿no?
en donde dice por departamento, ahí ven ustedes que el más poblado es Lima, pues que tiene 9.485.000 y tantos habitantes. La región Lima, o sea, todo el departamento de Lima tiene 910.000. La región, lo que rodea a la ciudad, ¿no? 910.000. Y en el caso de la provincia de Lima, ¿no? Ya donde están los 43 distritos que conocemos, hay 8 millones de personas en la provincia de Lima. 8,5 millones, ¿no? Pero a eso le sumamos los de la región, digamos, región Lima. O sea, región es el nombre que coincide con el departamento. Pero ¿cuál es la diferencia entre un departamento de Lima y región Lima? La región es más política administrativa. Quiere decir que cuando tú pones región, estás hablando de gobernador regional. O sea, es político. Cuando hablas de departamento de Lima, hablas del territorio nomás y los límites. No hablas del gobierno, nada, del territorio y los límites. Pero coincide, pues, ¿no? El departamento de Lima, ahí está la región Lima, el gobernador y todas esas cosas, ¿no? Entonces vean ustedes cómo de estos 8 millones y el más 910.000 de la región en total, tenemos los 9 millones de habitantes en el departamento o región Lima, ¿no? En todo el departamento. Ahora, la densidad poblacional por departamento, recordemos que densidad poblacional es número de habitantes por kilómetro cuadrado. Número de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Cómo se obtiene? Dividiendo la total de la población absoluta sobre el área del territorio que se está, digamos, calculando, ¿no? La densidad poblacional. Puede ser de un país, de una provincia, un distrito, así. Pero acá tenemos a nivel de departamentos y regiones, según el INEI, en el Callao, por ejemplo, esta densidad. Recuerden que densidad poblacional es número de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Quién de ustedes me podría decir por qué vemos aquí que en la provincia constitucional del Callao, tanto en el 93 como en el 2017, hay más población por kilómetro cuadrado? Hay más población. Bien, no sé si alguien me quiere decir eso, porque miren, por ejemplo, Lima tiene 186, 206, 272 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Por qué el Callao tiene 6.815 personas por kilómetro cuadrado? ¿Por qué tiene tanto? Bueno, la explicación es que el Callao tiene menos kilómetros cuadrados, pues, ¿no? Menos área, mejor dicho. Entonces, menos área de territorio, por eso que a la hora de dividir la población del Callao por un área menor, sale así, pues 6.000, ¿no? 800, ¿no? Pero también esto nos está diciendo de que al haber 6.815 personas calculado por kilómetro cuadrado, nos está informando pues que básicamente en el Callao, que es un área más pequeña, ya no debe existir casi terrenos de venta, porque es mucha gente por kilómetro cuadrado. O sea, ya hay problemas en el Callao de áreas de que te puedas comprar un terreno, ¿no? Ya debe estar casi todo ocupado. De acuerdo a los resultados del último censo 2017, la provincia constitucional del Callao tiene 6.815,8 habitantes por kilómetro cuadrado y la provincia de Lima, 3.271.000 habitantes. Esa es la provincia, no la ciudad, ¿no? Destacaron que las provincias y distritos, acuérdense, destacaron por presentar la densidad más alta. Por el contrario, los departamentos de Madre de Dios, ¿no? 1,7 habitantes por kilómetro cuadrado. De ahí tenemos como está mencionando acá, también tenemos departamentos que tienen menos densidad poblacional, lo cual quiere decir que hay menos gente, pero hay bastante territorio. Por eso pueden salir estos datos como Madre de Dios, ¿no? 1,7 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Ay, un ratito, perdón, un ratito, a ver.
A ver, nuevamente lo voy a ampliar. Ya. Entonces estábamos hablando de que Callao tiene una alta densidad poblacional porque el territorio es más pequeño, pues. Pero también hay al revés, que el territorio es grande, pero hay poca población, por eso que Madre de Dios sale a dividir la población por el territorio de Madre de Dios, sale 1,7, o sea, un habitante o dos por kilómetro cuadrado, en Loreto dos por kilómetro cuadrado, Ucayali 4,9 o 5 habitantes por kilómetro cuadrado y así, ¿no? O sea, una menor densidad todavía. Ahora, aquí nos toca el población por área de residencia. También podemos ahora, comprobar, por ejemplo, constatar que en cuanto al área urbana rural, el peruano tiene preferencia por vivir en la zona rural, perdón, urbana, o sea, en las ciudades. Actualmente los peruanos tienen más preferencia por vivir en las ciudades, no en el campo. Entonces, por eso nos menciona aquí, Perú en el último medio siglo, o sea, los últimos 50 años, se ha urbanizado plenamente debido a las migraciones internas, o sea, de la sierra a la costa, ¿no? Que es a partir de 1940 más o menos. En la actualidad, tres cuartas partes de la población, o sea, 75%, ¿no? Vive en las ciudades, allí donde se desarrolla la industria, el comercio, los servicios, o sea, en las ciudades hay mayores oportunidades, ¿no? De trabajo, todo por eso los migrantes vienen a las ciudades, no solo a Lima, sino también a las ciudades de la costa. Ahora, la población proviene principalmente de zonas rurales, o sea, de la región andina, y elige preferentemente ciudades costeras y últimamente se ha dirigido a las ciudades del llano amazónico, o sea, ciudades de la costa, ¿no? Y también han crecido un poco la población en las ciudades del llano amazónico, que quiere decir la selva baja, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver la población urbana y miren la población rural, ¿no? Pero siempre es menor que la población urbana. O sea, eso demuestra que los peruanos, tres cuartas partes, dice el peruano, o sea, 75% de los peruanos prefiere vivir en las ciudades, ¿no? Y sobre todo en las ciudades de la costa, y en segundo lugar, una preferencia también por las ciudades de la selva baja. La población por grupos de edad. Bueno, acá antes también quería decirles de que en esto de densidad poblacional, en esto de acá me estaba acordando del caso de, como hemos dicho que densidad poblacional o población relativa es número de habitantes por kilómetro cuadrado, me acordé de Japón, que son cuatro islas. Japón son cuatro islas, tienen un territorio no muy amplio. Y en Japón hay 150 millones de personas, mucho más que Perú, pero somos 34, ellos son 150 millones. Ahora, eso de hecho evidencia que en Japón sí hay problemas de densidad poblacional, o sea, mucha gente por kilómetro cuadrado, porque hay poco área, lo cual resulta que los japoneses están construyendo más edificios, ¿no? Porque no hay terrenos ya casi libres. Y también los japoneses, bueno, pues son gente muy adicta al trabajo y tienen estos problemas de que casi no paran en su departamento, sus casas. Por eso que incluso en Japón, en un reportaje que salió en la televisión hace años, en Japón ya estaban viviendo algunas personas jóvenes en lo que se llama una especie de nichos, ¿no? Así como han visto en el cementerio que hay unos huecos para introducir el ataúd, ya eso se llama nicho, son huecos. Entonces habían visto que en Japón ya hay gente que alquila una especie de hoteles tipo nicho, así que tienen unos más que entra para la cama nomás y ahí se meten a dormir y se levantan temprano y se van a su trabajo. Esos pero trabajan de las 7 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces, ¿qué cosas hacen? Pues no, ¿para qué tienen un departamento, una casa, si nunca paran ahí? Para ahorrar, entonces se han puesto a vivir en esa especie de nichos, hoteles nicho, ¿no? Entonces,
les cobran menos, pues por supuesto. Pero miren, ¿no? Las situaciones diversas que se dan a nivel mundial. Perú no tiene ese problema, tenemos bastante terreno. Bueno, ahora vamos a hablar los grupos de edad. Ustedes aquí van a poder constatar eh, que la población peruana es mayoritariamente joven. Eso también nos va a llevar a entender, porque también los políticos, no parece que hubiera eh, relación, pero sí la hay, ¿no? Los políticos, ¿no? Que el otro año va a haber, pues, elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, ustedes van a ver y se van a recordar, van a acordarse de que los políticos van a bailar en su campaña electoral. Se van a acordar que van a salir a bailar. ¿Y qué música van a bailar? Salsa, reggaetón o música joven, digamos que les gusta a los jóvenes mayoritariamente. ¿Y por qué bailan? Ahora van a ver por qué, pues. Porque aquí vamos a ver en la estadística demográfica, la demografía de la población peruana, que la mayor parte de la población peruana es joven. Entonces, los electores, la mayor parte de los electores son jóvenes. Eso quiere decir, eso quiere decir pues que ellos saben que bailando para los jóvenes, este, van a obtener simpatías y con ellos votos. Es lo que quieren ellos, pues ellos quieren votos, ¿no? Bueno, entonces veamos por qué hacen esas cosas. Ellos saben estos datos, por eso hacen eso. Si ustedes no se acuerdan, seguramente hace unos años, cuando Kuczynski fue presidente, ya saben que Kuczynski es bastante viejito, ¿no? Bastante mayor. Pero así mayor, cuando estaba en campaña, bailaba y también tenía un muñeco, un hombre disfrazado de un muñeco cuy. Y bailaba y hacía su show, todo para los jóvenes, pues. Ya, veamos esto entonces. El resto querían los votos, pues. Población por grupo de edad. El resultado revela que el periodo 93-2017, la proporción de la población menor de 15 años, o sea, de entre 0 y 14 años en hacer, ¿no? Ha disminuido, ¿no? La proporción de ese 37% que era, ha bajado a 26,4%, porque claro, no, la juventud está creciendo, pues, ¿no? Y cuando crecen, ¿a qué grupo pasan? Más de 15. A los adultos, que son mayormente entre 15 a 59 años. ¿No? O sea, la gente de 15 a 59 años es la edad que están ya cerca a votar, pues, ¿no? Y de ahí viene la población de adultos mayores 60 a más años. Pero incluso la población de 60 a más años ha crecido de 7% a 11,9%, como podemos ver acá en el gráfico, ¿no? Y los años. Vean ustedes que la población de 0 a 14, que es de 0 a 14 años, acá está, en la década del 85, 90 estaba aumentando y después empezó a bajar, a bajar, ¿no? En 2024 ya se calcula que está bajando, ¿no? Y la población de 65 años a más, que está en verde, a partir, como ven ustedes, del 2000 empieza a crecer. Eso quiere decir que la gente mayor está viviendo más años. Y los mayores, la mayor población, pues, es de 15 a 64 años, como ven, está siempre en aumento, aumentando, ¿no? Entonces, a esta población es donde los políticos apuntan, pues, como es mayoritariamente, es más cantidad de gente de entre 15 y 64, es aquí donde están ustedes, los jóvenes. Entonces, por eso salen a bailar, van a ver. Muchos van a bailar, se van a quedar sorprendidos ustedes, ¿no? Ahora, de hecho, cuando bailan, hay gente que los critica, pero ¿dónde está esa gente? Aquí, entre 65 más. Pero son la minoría, no son cantidad de electores muy importante, más importante electores, cantidad de gente está acá, entre 15 y 64. Entonces ha aumentado, como siempre, la de entre 15 y 64 años y ha aumentado la de 65 a más, o sea, los adultos mayores.
curiosamente, ¿no? Ahora, eso, ¿por qué han aumentado también los adultos, la vida de los adultos mayores? Porque hay varios factores, ¿no? La medicina, recuerden ustedes, en la época del COVID, por ejemplo, se inventó una vacuna en un año nomás, ¿no? Y la gente de 65 a más eran gente considerada en riesgo, ¿no? Pero si como ven, no han muerto tantos porque la vacuna ayudó y esa vacuna se hizo en tiempo récord, en un año. ¿Por qué digo en tiempo récord? Porque cuando uno ve la historia de la medicina, uno ve pues que, por ejemplo, la vacuna para la polio o para el sarampión, sobre todo el de la polio, que hay vacuna actualmente, pero ¿cuánto tiempo se demoraron en hacer una vacuna de la polio? 20 años, 20 años. O sea, para hacer la vacuna de la poliomielitis son 20 años. Entonces, y acá el COVID, un año. O sea que se nota que la medicina, la tecnología médica, los laboratorios tienen más eficiencia, ¿no? Y han avanzado en sus investigaciones, que es bien, es un hito histórico que se haya hecho una vacuna en un año, pues, ¿no? Pero eso ha permitido, por ejemplo, que la población más vulnerable, 65 a más, no haya muerto masivamente, ¿no? A tal punto que incluso se ve un incremento de la población mayor. Esto de los datos estadísticos jóvenes es bien curioso, bien interesante, porque les comento el caso de Estados Unidos. Ustedes pueden entrar a internet y poner esto que les digo, va a ver qué les va a salir, ¿no? En Estados Unidos también hacen en todos los países hacen censos, pues, ¿no? Pero comenzaron a ver en unos datos poblacionales, les llamó mucho la atención, hace unos 15 años fue eso, ¿no? Que cuando hicieron un censo encontraron que en Estados Unidos, entre la población de Estados Unidos, había aumentado el número de huérfanos. Entonces los censores, la gente que estaban haciendo los censos dijeron, pero qué raro esto, ¿por qué? Habían el censo niños entre 5 a 8 años que se quedaban huérfanos, así, y estaba aumentando la cantidad de niños huérfanos, ¿no? Huérfano es cuando se muere tu papá, pues no, tu mamá, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Por qué han aumentado los huérfanos, no? Y comenzaron a investigar esos niños, ¿no? Porque se habían quedado huérfanos para ver las causas. Y encontraron que todos esos niños huérfanos se habían quedado huérfanos porque sus padres tenían como 75, 80 años, ¿no? Y habían muerto, pues, ¿no? Por la edad o enfermedades. Pero padres de 80 años, ¿no? Con un niño de 5 años, 8 años, ¿qué puede decir cuándo ha tenido el hijo? A los 70, 72 años, ¿no? Entonces ahí vino la interrogante, pero ¿cómo los hombres están teniendo hijos a los 72, 75 años? ¿A qué se debe eso? Cuando todo el mundo sabe que con la vejez los hombres pierden su potencia sexual, ¿no? Pero ahora parece que como, y ahí relacionaron con otro caso que venía pasando, que hace 20 años también, los químicos médicos, los químicos de farmacéuticos, estaban elaborando unas pastillas para el corazón, mezclando ingredientes, pues, ¿no? Para la pastilla del corazón. Y cuando estaban probando las pastillas, se dieron cuenta que tenía un efecto secundario colateral, que era que los hombres que tomaban esta pastilla, porque eran mayores, tenían erecciones, ¿no? O sea, volvía su potencia sexual con la pastilla. Al tomar la pastilla, cuando pasaba el efecto ya, pues ya, pero cuando estaban bajo el efecto, tenían potencia sexual. Gente mayor, 70 años, ¿no? Y comenzaron a darse cuenta, fue un descubrimiento casual, ¿no? En ciencia ese descubrimiento se llama serendipia. Serendipia es cuando a los científicos están buscando solucionar un problema de algo y sin querer se encuentran que solucionan un problema que inesperadamente no sabían que lo iban a solucionar, ¿no? El caso ese fue de la potencia sexual de los hombres mayores. Y entonces dieron con la respuesta de la pregunta, ¿no? Pasaba que los hombres mayores, 70 años, 70, estaban tomando Viagra y estaban teniendo relaciones con mujeres jóvenes y salían embarazadas. Entonces se formaba, pues eran gente viuda, así a veces estaban solos, ¿no? Tenían casas, propiedades, ¿no? Y bueno, pues salían embarazadas y bueno, el señor ahí, pasaban 5 años, 80, 85, y morían. Y el niño, huérfano, a los 8 años, 10 años más.
Por eso había aumentado el número de huérfanos. Imagínense usted qué tal situación, ¿no? Que salen descubriendo, ¿no? Pero ese ha sido un problema muy, muy, muy claro en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo cuando se descubre la pastilla, hace como 20 años eso. Bueno, entonces, más de 20 años, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, ¿no? Miren qué cosas que se pueden ver, ¿no? Bueno, sigamos entonces, cosas curiosas, ¿no? Bueno, acá entonces estamos viendo que la población por grupo de edad, vuelvo a repetir, lo que más ha aumentado en cantidad son entre el grupo de 15 a 54 años. Y curiosamente ha aumentado un poco los adultos mayores, 65 más años, también están viviendo más. Bueno, pero también veamos ahora el caso de la dinámica de la población, digamos, por sexo, ¿no? O sea, hombres y mujeres. Ustedes pueden ver ahí acá esto nos lleva a ver si en el Perú hay más hombres que mujeres o mujeres que hombres. Entonces vemos, según la estadística del censo, que hay más mujeres que hombres. Un poco más, ¿no? No es tampoco que bastantes más mujeres, sino las mujeres representan 58, 50, perdón, 8% y los hombres 49,2. Pero de todas maneras, hay 480.370 más mujeres que hombres en el Perú, bueno, según el censo, ¿no? De hecho, seguro esto ha cambiado, ¿no? Debe ser más ahora, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Porque también se preguntan por qué las mujeres viven más, ¿no? La respuesta de por qué hay más mujeres que hombres también hay algunas respuestas, ¿no? Que los hombres tienen trabajo, algunos hombres tienen trabajos más riesgosos y pueden morir en su trabajo, cosas que las mujeres no hacen, algunas cosas y así. Pero no solo es eso, también es que las mujeres biológicamente estamos hablando. Ahora, no se vayan a confundir, eso también lo pueden ver en internet, por si acaso los datos. Biológicamente la mujer soporta un dolor que el hombre no conoce, que es el dolor del parto. Yo he consultado a veces con médicos y he preguntado, ¿no? Porque a veces, como yo soy profesor de San Marcos, voy al hospital y me encuentro con médicos que son de San Marcos. Entonces inmediatamente te conversan, ¿no? Yo a veces les pregunto estas cosas para ver qué me dicen ellos, ¿no? Y me dicen, por ejemplo, que el dolor del parto, el hombre no tiene ni idea de lo fuerte que es ese dolor y que las mujeres son muy fuertes para soportar ese dolor más que el hombre. Incluso me llegó a decir que lo único que el hombre conoce como un dolor fuerte máximo es el cólico renal, pero el cólico renal no le llega ni a los pies al dolor del parto, me dice. Entonces las mujeres son muy fuertes, ¿no? Entonces ahora yo le digo, eso es así biológicamente, claro, me dice, porque en biología las especies, o sea, hablando de animales, y el hombre es un animal también finalmente, pues, ¿no? Es un animal más, pues, ¿no? Pero los animales machos y hembras, las hembras en todas las especies siempre son más fuertes, me dice, porque tienen que cargar con el hecho de la preservación de la especie, o sea, la reproducción, ¿no? Entonces, siempre en todas las especies son más fuertes que los machos, me dicen. Y en el hombre y la mujer es así. Y incluso me dice que por eso y otras razones también que, bueno, no vamos a ver ahora, todo evidencia que la mujer es el sexo fuerte, me dicen, y que culturalmente se ha difundido la idea que el hombre es el sexo fuerte, bueno, que físicamente tiene más fuerza, ¿no? Pero una cosa es tener físicamente más fuerza y otra cosa es ser fuerte en la vida, ¿no? O sea, tener fuerza como para vivir más tiempo también y para poder tener la carga, pues, de la reproducción, ¿no? Y además las mujeres también siempre han sido, me dice, lo que pasa que la historia cuenta otra cosa, me dice el médico, ¿no? Las mujeres son más inteligentes incluso que los hombres. Yo le digo, si usted tiene razón, le digo, porque yo ahora, en mis alumnas, por ejemplo, en la universidad, hay más mujeres, y yo lo he notado porque soy ingeniero, ¿no? Entonces, ingeniero geólogo, y cuando yo estudié ingeniería geológica en los 80, mi promoción habían 5 mujeres nomás. Éramos como 80 hombres, creo, y 5 mujeres. Ahora no, yo cuando voy a enseñar a mis alumnos, yo veo que es la misma carrera, ingeniería geológica, y veo que hay más de la mitad son mujeres y la mitad son hombres. Y incluso en las notas yo he notado siempre que las mujeres sacan más notas que los hombres. Entonces el médico me dice, pues sí, me dices así, lo que pasa que
a nivel cultural han difundido la idea que el hombre es el hombre sexo fuerte, esa cosa. Una cosa es fuerza física, me dice, pero otra cosa es fuerza para la fuerza en la vida, me dice, ¿no? Para todos los planos de la vida. Y bueno, y así, pues son cosas también que les comento, ¿no? Acá vean ustedes, entonces hay más mujeres que hombres. En los departamentos de Madre de Dios, San Martín, Tumbes, Ucayali tienen incluso más del 50% de población masculina. No sé, eso varía también por departamento, pero a nivel del Perú. Ahora miren, esto es interesante, ¿no? Esta es una pirámide poblacional. Aquí a la derecha están las mujeres en color rojo y los hombres color azul. Entonces ven ustedes que la tendencia ha ido aumentando. Casi siempre ha sido parejo, ¿no? Hombres con mujeres, cuatro, como dos, etcétera, ¿no? Y ha ido parejo, sí, más o menos. Siempre vean ustedes. Pero finalmente llegamos a que ahora, a esto también, ¿por qué se corta la pirámide? Porque es una pirámide. Porque acá miren las edades, acá están las edades, ¿no? De 5 a 9 años. Ahora es interesante, ¿eh? De 0 a 4 años, miren, la pirámide un poco está angosta. Quiere decir que están naciendo, como vimos, menos cantidad de personas. Y conforme avanza la edad, miren, al comienzo hasta por aquí, más o menos que los 45, 49 años, ya la pirámide empieza a disminuir. ¿Por qué? Se hace más aguda. ¿Por qué? Porque ya llega a 60, 70, entonces ya a esa edad empiezan a morir, pues, ¿no? La esperanza de vida del Perú es 77, o sea que a partir de aquí ya estamos ya, es bien difícil que acá miren 90, 94, ya por aquí poquita gente vive hasta esa edad, ¿no? Poca gente vive hasta esa edad. Eso es lo que está mostrando, por eso se pone más aguda la pirámide acá, porque ya es una edad donde la gente va muriendo. Pero la gente donde tiene más vitalidad es en los primeros años, dijo, como hasta los 49, por ahí, como ven acá la pirámide. Bien, eso también es interesante, pero antes, cuando no había tantos nacimientos, como ahora hay menos nacimientos que antes, esta base de la pirámide era más ancha. O sea, la pirámide tenía hasta por aquí más amplia, ¿no? Porque había más nacimientos entre 0, 5, 9 años, había más gente que nacía. Entonces la pirámide se ampliaba la base. Pero ahora se están angostando, ¿no? Quiere decir que están naciendo menos, pero aún así siempre es más ancha en la parte del nacimiento hasta unos 50 años, ¿no? De vida. La tasa de crecimiento poblacional, tenemos que la tasa de crecimiento promedio anual es el indicador que evalúa la velocidad del incremento anual de la población, o sea, cómo crece la población anualmente en el Perú. Eso se saca con esta fórmula, miren. La tasa de crecimiento natural es la resta de tasa bruta de natalidad, TBN, o sea, cuántos nacen por cada 1000, menos la tasa bruta de mortalidad, cuántos mueren por cada 1000. O sea, que acá salen los que están vivos ya, ¿no? Los números de habitantes, los nacidos con los muertos. Y esa tasa de crecimiento real que sale de restar esto, más el restar número de inmigrantes, inmigrante es el que ingresa al país, a la ciudad a vivir, menos el número de emigrantes, emigrantes son los que se van de un lugar a otro para vivir. Esta resta entonces, más la suma de lo que hemos visto acá, del crecimiento natural, nos va a dar la tasa de crecimiento real de la población. Entonces, ¿qué tenemos aquí, no? No olviden que en términos relativos es porcentaje y en términos absolutos es cifras, ¿no? Nos dice acá que la tasa de crecimiento anual es el indicador que evalúa la velocidad del incremento anual de la población en términos relativos. La tasa de crecimiento poblacional es la suma, bueno, acá va a describir la fórmula, ¿no? La suma de la diferencia entre tasa de natalidad, bruta de natalidad y tasa de mortalidad, y la diferencia entre población que entra o inmigrante y la que sale emigrante. Tasa neta de migración en un periodo de tiempo determinado. Según el INEI, la población de Perú se incrementó en 301.000 a 662 habitantes cada año entre el 2007 y 2017. O sea, aquí tenemos un dato interesante, que cuántos peruanos nacen promedio al año. Al año nacen 300.000 casi, o 301.000 nuevos peruanos al año. O sea que en 3 años, ¿cuánto tenemos? 301.000 por 3, 900.000 nuevos peruanos. Un poco más le ponemos 3 años y medio, ya tenemos 1 millón más. O sea, cada 3 años y medio tenemos 1 millón más de peruanos. Por eso que se puede calcular que estamos en 34 millones ahora en el 2025, pues, ¿no? A pesar que el censo fue 2017.
Pero no olvidemos que la tasa de crecimiento, o sea, la velocidad de nacimientos también ha bajado, ¿no? Aunque aquí vemos la tasa de aumento de la población en absoluta en cifras, en el 40 éramos 7 millones, en el 2007 31 millones, pero la tasa de crecimiento, la tasa bruta de natalidad está bajando, ¿no? Por ejemplo, en el año 61 era 1,9, pero miren, entre 61 y 72 subió la velocidad de nacimientos, que hizo que suba la velocidad de crecimiento también con 2,8. Pero de ahí empezó a bajar, miren, 2,6, en el 81, 2, antes de los 90, 1,6 y 1 estamos ahora. Lo cual quiere decir que la población peruana sigue creciendo como ven, pero más lentamente. Por eso ha bajado la velocidad de crecimiento. Pero eso no significa que no crece. Sí crece, pues, pero más lentamente. Haciendo una analogía, es como que yo dijera, nos vamos en un automóvil por la Avenida Colonial, Benavides, en un auto de la Avenida de la Plaza de Mayo hasta Callao, nos vamos en un carro en tercera velocidad, o sea, más, a bastante velocidad. Y ustedes imaginan que si llevamos a tercera todo el tiempo, vamos a llegar más rápido a Callao, ¿no? Pero ¿qué tal si yo digo vamos al Callao, pero solamente en primera velocidad del carro? El carro avanza más lento, pero avanza y vamos a llegar al Callao en más tiempo, pero vamos a llegar. A eso se refiere la idea de que siguen creciendo, naciendo peruanos, pero más lentamente, a menor velocidad, a menos cantidad. Y por eso la población sigue creciendo, pero un poco más lentamente, ¿no? Un 1%, o sea, un nacimiento por cada 1000 habitantes, se proyecta, ¿no? Entonces está más lento, pues, ¿no? Pero sigue creciendo, sigue aumentando, como ven. No, no es que se vaya a ir. En general, las poblaciones mundiales siguen aumentando. Solamente les he dicho que pueden disminuir, o sea, caer un poco, de crecer, cuando hay guerras. Por ejemplo, la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, murieron 55 millones de personas, ¿no? De hecho, que la tasa de la población europea bajó, ¿no? Bastante, ¿no? Y sobre todo creó un problema, ¿no? La Primera Guerra y la Segunda, de que hubo muchas familias donde las mujeres se quedaron viudas, porque murieron su esposo en la guerra y tuvieron que salir a trabajar, y ahí es donde la mujer empieza a liberarse también de ser ama de casa, ¿no? Y más la educación y todo eso. Bien, ahora tenemos las migraciones. Esto también es interesante. Migrar es salir de un lugar donde tú eres originario, o sea, salir donde has nacido, del territorio donde has nacido, irte a otro territorio, pero con el ánimo de sobrevivir. Este, o sea, con el ánimo de quedarse a vivir, ¿no? O sea, el ánimo de residencia, perdón, ¿no? O sea, sales de tu lugar de origen y te vas a otro, pero tú te vas a otro lugar con la voluntad y las ganas de quedarte a vivir en ese nuevo lugar o destino. Entonces tenemos que el turista no, pues el turista sale de su lugar y se va a un lugar a visitar y de ahí regresa a su lugar de origen. El migrante sale del lugar de origen y se va a otro lugar con ánimos de quedarse a vivir. Ahora, hay migración interna, es decir, entre peruanos que también salen de donde nacieron y se van a otra ciudad del Perú con ánimo de quedarse a vivir. Esto se ve en las migraciones de la sierra a la costa que hubo a partir de 1940. Pero la gente tiene motivos, pues, ¿no? Tiene motivos. Este, ¿Por qué sale, pues, de un lugar, ¿no? Incluso a nivel de migración externa, o sea, los extranjeros que vienen al Perú, vamos a ver por qué hay bastantes venezolanos también ahorita, ¿no? Como vemos. Entonces, todo eso tiene motivos, pues motivaciones, ¿no? La gente no sale así nomás de loca, pues, sino tiene alguna motivación. Entonces, las migraciones son desplazamiento de la población de un territorio a otro con ánimo de residencia, siempre que para ubicarse en el nuevo lugar de residencia se traspase la frontera del territorio político administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando es migración interna, yo puedo decir que yo nací en Lima y me voy a vivir a Trujillo o me voy al Cusco. Y me voy a vivir, pues me compro una casa y me voy a vivir, me llevo todas mis cosas que están en Lima y me quedo en Trujillo, ¿no? Eso ya migrar, pues, ¿no?
Incluso, y la migración externa es la que hace pues que muchas personas se van de su país pues, porque está mal la situación, como el caso de Venezuela, y se vienen a otro país, como el caso Perú, por ejemplo, ¿no? Los venezolanos, y quieren, y además no solo van, o muchos, o se van a Estados Unidos también seguro, se pueden. Y el ánimo del migrante es también no solo ir solo, sino llevar a su familia, o sea, traer a su familia a Perú o llevar a su familia a Estados Unidos, así, ¿no? Esa es la idea. Bueno, las causas de la migración mayormente son socioeconómicas, es decir, la migrante busca mejores condiciones de vida, mejores empleos, mejores ingresos, mejores servicios de salud, mejor oportunidad de educación, ¿no? Todos esos son motivos también. Eh, Ahora, ¿qué motivos más son mayoritarios para que una persona decida ser migrante? ¿No? Primero, socioeconómicas, como hemos visto, mejorar sus condiciones de vida, ingresos, mejores trabajos. Otra motivación puede ser la degradación del medio ambiente debido a un desastre, ¿no? Que ha habido en la ciudad, el centro poblado, un desastre de origen natural, ¿no? Por ejemplo, en el caso del terremoto de 2007, por ejemplo, la ciudad de Pisco, acá en el sur, en Ica, quedó destruida, casi la mitad de las casas se cayeron, ¿no? Que eran casas de adobe, ¿no? Entonces mucha gente, y el temblor siguió Pisco temblando, como las réplicas, ¿no? O sea, siguió temblando buen tiempo. Entonces mucha gente decidió salir de Pisco, ¿no? Mudarse, pues migrar. También puede haber motivaciones como son que hay más crecimiento en algunas regiones que resultan ser atractivas, como el caso de la costa, Lima, para el migrante que quiere a trabajar, quiere vivir en un mejor lugar, tener mejores servicios de salud, educación y decide emigrar con su familia, ¿no? O también a veces un motivo de emigrar es por el terrorismo, la violencia, los conflictos sociales. Por ejemplo, en el año 80, cuando sale el partido terrorista Sendero Luminoso en Ayacucho, comenzaron los primeros senderos a atacar a las comisarías, a las empresas de Ayacucho, y entonces mucha gente se asustó y comenzó a migrar, ¿no? Pero fue por motivos de violencia, ¿no? De terrorismo. Ahora, la migración interna es cuando uno cambia de residencia de un lugar a otro denominado origen, sales de tu lugar hacia otro lugar llamado destino. Según el INEI, el Instituto Nacional de Estadística, acá viene un asunto que vamos a analizar, ¿no? ¿Cómo clasifica el INEI a los migrantes? Dice, lo clasifica en migración de toda la vida y migración reciente. ¿A qué le llama el INEI migración de toda la vida? A una persona que se ha ido de su lugar de origen por un lapso de tiempo mayor a 5 años. O sea, si tú estás más de 5 años en otro lugar ya viviendo, eres migrante de toda la vida, según el INEI. Ahora, si tú eres migrante reciente, es cuando tú te vas de tu lugar de origen a otro lugar, pero estás en un tiempo menor a 5 años. Entonces el INEI te clasifica como migración reciente. Ahora, esto es falso en algunas cosas, o no es falso, sino que es bien discutible, ¿no? Mire, yo les pregunto, si yo me voy a vivir a Trujillo y ya pasaron los años y estoy viviendo en Trujillo con mi familia, todo, 4 años en Trujillo. 11 meses, 4 años, 11 meses, 30 días. O sea, estoy diciembre, 30. Yo como qué tipo de migrante sería según el INEI, porque estoy 4 años, 11 meses, 30 días. Según eso, el INEI me diría que soy migrante reciente, porque no he llegado a los 5 años. Pero estoy 30 días en diciembre. O sea que de ahí en un día más, 2 días más, o sea, en 48 horas, yo estoy en Trujillo 5 años, un día. Y inmediatamente en 2 días o un día o en horas yo paso a ser migrante, del migrante reciente pasaría a ser migrante de toda la vida, en cuestión de horas. Como ven, es medio discutible, ¿no? Y por eso les hacen chistes a los estadísticos, ¿no? Les dicen, por ejemplo, ¿qué dice la estadística? Dos personas se van a la pollería y piden un pollo a la brasa. Dos personas se van a la pollería y piden un pollo a la brasa. ¿Qué dice la estadística? Que las dos personas, una se come la mitad del pollo y la otra se come la otra mitad del pollo. Eso dice la estadística. Pero ¿es verdad eso? Eso no es verdad. Porque si yo voy a la pollería con un amigo que ya almorzó y le digo, acompáñame para conversar,
Me voy a la pollería. Somos dos. Pido un pollo a la brasa. Yo me como la mitad del pollo a la brasa delante de él porque ya almorzó, está tomando una gaseosa. Y como no me voy a comer todo el pollo solo, agarro y le digo, voy a llevarme la mitad del pollo a mi casa para la noche. Ya, ¿qué pasó ahí? ¿Se cumplió lo que dice la estadística? Por supuesto que no, pues no, no es que uno se comió la mitad y el otro la otra mitad, no es así. Hay otro chiste que le hacen, porque son como chistes que les hacen a los estadísticas. Le dicen, ¿qué dice la estadística? Tenemos datos, dicen, ¿no? En el número de accidentes de tránsito. Se ha comprobado que estadísticamente hay mayor número de accidentes cuando la gente maneja a mayor velocidad. Y curiosamente se ha comprobado que los conductores borrachos, cuando uno está borracho, mareado y se pone a manejar, que no son muchos, pues los cantidad de borrachos, no, ni que fuera la mitad de la población estuviera borracha, ¿no? Están borrachos, que son unos cuantos, y manejan, se ha producido, no hay tantos accidentes de tránsito porque son menos, cantidad de gente, ¿no? Que está borracha. Pero por fastidiar le dicen entonces, ¿no? ¿Qué? O sea que cuando uno maneja a más velocidad hay más accidentes. Si yo manejo borracho hay menos. Entonces, ¿qué me diría la estadística? ¿Qué más conviene manejar borracho? Menos que como hay menos accidentes, ¿no? Entonces, pero digamos usted, ¿eso está bien? No está bien, pero ¿cómo vas a manejar borracho porque hay menos accidentes? Mejor es manejar borracho, no. Se dan cuenta cómo hay esos detalles con la estadística, ¿no? Que son discutibles. Bueno, la migración externa. La migración externa viene a ser la gente del extranjero que viene a vivir a Perú, ¿no? Aunque la migración internacional, que es internacional porque es de un país a otro, es siempre a todo el mundo, a todo el mundo es un fenómeno recurrente, ¿no? No solo acá en América, en Sudamérica. Entonces, esta población migrante se ha dado casos, ¿no? Gente que digamos, de Siria, ¿no? Por ahí que se quiere ir a Alemania, quieren migrar, ustedes los mexicanos quieren pasarse a Estados Unidos, ¿no? Y ya Trump está votando migrantes, ¿han visto ustedes eso, no? Entonces, pensemos en el Perú, ¿no? Ahora, em, en el Perú, pero los peruanos cuando se van de Perú a otro país, ¿a dónde se van básicamente, ¿no? O a dónde prefieren o luchan por entrar o ir, ¿no? Acá vamos a ver los peruanos, ¿no? En el año 90 hasta el año 2022, el número de peruanos, miren, este dato es interesante, ¿no? Desde el año 90 hasta el 2022, el número de peruanos en el exterior, o sea, ¿cuántos peruanos están viviendo en el extranjero, no? Alcanzó la cifra de 3.490.519 personas o peruanos que salieron del Perú y no han regresado, no han retornado, o sea, se quedaron a vivir en el extranjero. Ahora, si somos 31 millones, como dice el censo, ¿no? En el 2017, ¿no? O ya somos 33, y lo dividimos entre estos 3 millones y tantos, resulta que representa un 10,1% de peruanos que están en el extranjero, ¿no? O sea que 10% de peruanos de los 33 millones están viviendo en otro país. 10% es bien alto, ¿no? Son 3 millones y tanto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con este dato yo puedo hacer una pregunta a ustedes. No me respondan, pero piensen nomás, ¿no? Yo les digo así. Seguramente, como yo sé que el 10% de peruanos están en el extranjero, seguramente entre ustedes, que están en la clase, muchos de ustedes, diría yo, tienen algún pariente viviendo en el extranjero. Muchos de ustedes. Yo me atrevo a decir eso. ¿Por qué no me atrevo? Porque veo esta estadística, bueno. Y seguramente ahorita ustedes se están acordando, muchos de ustedes que tienen algún pariente viviendo en el extranjero. Ahora, ¿dónde se van más los peruanos? A Estados Unidos, 30% de este 10% o de este 3 millones, 30% está en Estados Unidos, 15% en España, 13 a 14 en Argentina, 11,7 peruanos en Chile, en Italia 10, Japón 3 y así, ¿no? Esto es curioso, por ejemplo, ¿no? Bueno, el migrante siempre va a sufrir bastante al comienzo de trabajar ahí en otro país, a hacerse de su vida, ¿no? Pero yo recuerdo, les comento, ¿no? Por ejemplo, yo cuando fui a Chile hace unos años, fui a Santiago de Chile. Curiosamente, yo llegué a Santiago a las 5 de la mañana, ¿no? Allá en el aeropuerto de Chile era a las 5 de la mañana. Entonces, como ustedes ven, pues está amaneciendo, ¿no? Entonces yo salí, fui con unos amigos a hacer unas cuestiones ahí de trámites, ¿no? Entonces
Dijimos, bueno, salimos y ya del aeropuerto a las 5, 5:30, dije, vamos a tomar desayuno, pero vamos al centro de Santiago de Chile, la ciudad. Como eran 5:30, así, antes de las 6, todas las tiendas estaban cerradas. Y llegamos todavía un día, sábado, domingo, creo, entonces peor, pues, ¿no? Entonces estábamos caminando ahí por el centro de la ciudad de Santiago de Chile, en Santiago. Y en eso que decía que estamos caminando, les comento porque da risa un poco, ¿no? Y escucho unas voces gritando así, tamalito, tamales, tamales verdes, tamales, humitas, papa con huevo, sí, y eso, ¿qué? Esto es Perú, dije yo, bueno, y eran unos compatriotas vendiendo tamales, papa con huevo ahí en desayuno, pues con café acá, y a las 6 de la mañana en Santiago, ¿no? Vean, pero ¿cuántos peruanos en Chile? Pues 11%, casi 12, ¿no? Extranjeros están allá. Cuando fui a Argentina, después me fui a Buenos Aires también con mi familia, hace unos años, también me pasó algo curioso. Me fui a un restaurante de Buenos Aires, pues todos ustedes cómo hablan los argentinos, tienen su hablada bien nítida, bien clara, ¿no? Que se nota que son de argentinos, ¿no? Con su hablada. Entonces yo fui a un restaurante y se acercan los mozos, pues todos estaban ahí, sí, que che, estoy hablando. Entonces se acerca un mozo también hablándome, pues todo argentino, todo, entonces se acerca y me da la carta. Entonces yo me pongo a hablar con mi, ¿qué vamos a pedir? Una pizza. ¿Tú qué pizza de acá? Empiezo a hablar y el mozo nos escucha y se acerca un poco y me dice, disculpe, me dice, ustedes son peruanos, ¿no? Por la hablada te sacan. Le digo, sí, somos peruanos. Y me dice, yo también, sí, se confesó. ¿Ustedes dónde son? Bueno, yo somos de Pueblo Libre. Ah, ya, yo soy de La Victoria, me dijo. Oye, le digo, pero no se te nota nada, pareces un argentino, por todo tu hablada, tu peinado, todo. Sí, sí, estoy acá 6 años, me dijo, pues saludos allá a la gente en Lima, ya, Leo, gracias. Era un monstruo que estaba 6 años. Miren cuántos peruanos están en Argentina, 13,5, pues. O sea que no es raro encontrarse con un peruano en la calle, pues, ¿no? Y con los venezolanos, ah, acá no lo dice, pero en la separata lo dice. ¿Cuántos venezolanos están? ¿Cuántos extranjeros viven en Perú? ¿Ya? O sea, también hay, pues, ¿no? Gente que ha venido al extranjero a vivir a Perú, creo que es notorio, ¿no? Pero según el dato que ustedes tienen ahí, tenemos según el Superintendencia de Migraciones, tenemos pues en el Perú 1.354.000 extranjeros viviendo en Perú. O sea que han venido de otro país a vivir. De ese 1.354.000, el 85% son venezolanos. O sea que los venezolanos representan 1.161.482. De esos venezolanos, la gran mayoría está en Lima, pues por eso que nos encontramos con venezolanos en la calle, pues, ¿no? Porque son 1.161.000 que están viviendo acá en el Perú, ¿no? Luego, ¿quiénes más están? Colombianos 3,8 ya. Ecuatorianos 1. Estados Unidos 1%. Es poquito, ¿no? Mayormente es eh, venezolano lo que vemos. Bueno, así es por la migración. Bueno, característica de la inmigración, ¿quiénes son, entre qué edades se van más, ¿no? Se van, como ven aquí, los peruanos se van más entre los 15 a 29 y entre los 30 y 49 años, porque entre 15 y 29, 29% son de los migrantes de otro país y de 30 a 49, 40%, ¿no? Se van entre esas edades. ¿Quiénes se van más? ¿Los hombres o las mujeres? Ahí miren, ¿no? Sí, las mujeres se van 52%, hombres 48%, menos. El área de donde vienen, ¿de dónde se va más la mayoría de peruanos? De las zonas urbanas de las ciudades, 90, de ahí salen, ¿no? De la zona rural, 9. El lugar de nacimiento, ¿de dónde salen más? ¿De qué el departamento o región? De Lima, 49 se van, pues, de La Libertad, 8,9, en Ancash, 5 y así. Y según las ocupaciones, ¿de qué sector ocupacional se van más? Estudiantes 20,9, empleados 11, amas de casa 9,5, profesionales científicos 8,7. Bueno, estos profesionales científicos, la mayoría se van a vivir al extranjero unos años por las becas, ¿no? Becas de estudio, doctorados, así se van a vivir 3 años, 4 años. Luego, trabajadores de servicio, vendedores 9,8 y técnicos profesionales 4,8. Entonces, los migrantes extranjeros, como vemos, aquí vemos a los venezolanos, pues, ¿no? Que son, como les dije, 85,7% de todos los inmigrantes que viven en Perú son venezolanos.
Y entonces, ya hablamos de esto. Ahora hablamos del espacio urbano rural. Eh, en las actuales estructuras del espacio urbano, ¿a quién le corresponde ver esto? Al Estado peruano, ¿no? Cómo es la distribución de la población en la ciudad o en la zona rural. Según el INEI, pues con el censo tenemos que el INEI quiere diferenciar qué cosa es la característica máxima de un área para llamarla urbana y de cuál es la otra característica para otra área ser llamada rural. Según el INEI, los parámetros cuantitativos y cualitativos que definen esto es que un centro poblado tiene como característica mínimo 100 viviendas agrupadas contiguamente, o sea, como las cuadras que vemos en las calles, ¿no? Están las viviendas pegaditas todas, ¿no? Pero mínimo 100 agrupadas contiguamente, o sea, seguiditas. Por excepción se considera urbano también a todas las capitales distritos. Y los centros poblados, si vienen a ser los que tienen menos de 100 viviendas, o sea, menos de 100 agrupadas contiguamente, o que teniendo 100 están dispersas, o sea, como vemos acá en la zona urbana se le ven las casas pegaditas, montonadas, ¿no? En cambio en la zona rural, una casa por acá y pues una zona de verde, de campo. Puede haber otra casa más lejos, tal vez por acá, 1 kilómetro, 9 kilómetros, sí. O sea, dispersas. Esa es la característica. ¿A qué institución del Estado les corresponde, pues, ver el espacio urbano rural y el tema de las viviendas? Por supuesto, al Ministerio de Vivienda y también a las municipalidades y a los gobiernos regionales. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene como finalidad, pues, normar, promover el ordenamiento territorial integrar a los centros poblados urbanos rurales como de manera para que conformen un sistema sostenible, ¿no? En el territorio. También el ministerio facilita el acceso a la población a una vivienda digna. Bueno, eso es con brindar servicios de saneamiento, calidad, o sea, agua, luz, agua, ¿no? Promover el desarrollo del mercado inmobiliario, o sea, las constructoras, ven ustedes, esto explica por qué también hay bastantes edificios, ¿no? Que se han construido o se están construyendo en venta de departamentos y todo lo que es inversión en infraestructura y centros poblados, ¿no? Y las municipalidades también contribuyen en esto del espacio urbano rural, porque a la municipalidad, tanto provincial como distrital, le compete pues planificar el desarrollo urbano rural, ¿no? Organizar el espacio físico para darle el uso, ¿no? Del suelo, si es un uso rural o un uso urbano. La renovación urbana también es importante que la infraestructura urbana y rural estén bien consolidadas, la vialidad y el patrimonio histórico, cultural y paisajístico. O sea, también la municipalidad tiene que apoyar pues que en las zonas rurales y urbanas, todo lo que sea histórico, cultural y no solo el paisajístico, es más en la zona rural, sea protegido, ¿no? Sea conservado. Y también estas funciones de ordenamiento urbano y rural le corresponde al gobierno regional, ¿no? A los gobiernos regionales. Ahora tenemos el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es un concepto, una categoría de Naciones Unidas para tratar de determinar si los países están contribuyendo a la mejora de la vida de su población y para ello, para calcular si ese país contribuye a la calidad de vida, ha optado por tener tres parámetros, ¿no? Por eso dice acá, el índice de desarrollo que comprende la creación de un entorno donde las personas puedan desarrollar su máximo potencial para tener una vida productiva, creativa, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. El IDH mide para tener un índice que es de 0 a 1, o sea que el IDH es en decimales, ¿no? De 0 a 1. Tres dimensiones se observa, ¿no? La esperanza de vida en el Perú, 77 años, ¿no? El logro educativo significa cuánto de la población peruana, por ejemplo, ha ido al colegio, a la educación básica, secundaria, o por lo menos tiene años de estudios, y cuánto es el ingreso familiar per cápita o por cabeza, ¿no? En las familias. Según eso, el Perú tiene el puesto 84 de índice de desarrollo humano entre 21 y 22, y los detalles más específicos los vemos aquí, ¿no? La población 34 millones, índice de pobreza tanto, pero miren qué curioso, el IDH es 0,762, con lo cual el Perú está en la categoría de alto, o sea, no estamos tan mal. Pero no crean que esto es así nada más interesante, ¿no? Sí, el Perú no está tan mal, por eso que creo que vienen venezolanos, todo, porque nosotros no nos damos cuenta porque estamos aquí, ¿no? Pero otros pobladores de otros países que en desgracia o en peor situación valoran lo que encuentran acá, ¿no? Pero bueno, Perú está alto, pero si vemos
No, acá no se ve el cuadro, pero hay un cuadro donde se ve que por encima de Perú, o sea, por encima, porque la categoría del índice es muy alto, alto, medio y bajo, ¿no? O medio y bajo, pero bajo no hay nadie acá cerca, más en África, ¿no? Pero Perú está en alto, pero por encima de Perú están pues Chile, muy alto, Argentina muy alto, Uruguay muy alto, Panamá muy alto, Costa Rica muy alto, de ahí ya viene México alto, República Dominicana, Ecuador alto, Cuba alto, Perú alto, Brasil, Colombia, y los que están peor, digamos, o están en problemas es Venezuela, que ya se sabe por qué, nivel medio, y Bolivia también, nivel medio. Bien, ahí tenemos las claves, por favor copien, porque tenemos que hacer cívica. Copien: 1 B de botella, 2 C de casa, 3 D de día y 4 E de esperanza. Copien la clave porque vamos a hacer cívica y al final, si hay tiempo, las soluciones, ¿no? 1 B de botella, 2 C de casa, 3 D de día, 4 E de esperanza. Copien o tomen foto, no sé. A ver, copien por favor. 1 B de botella, 2 C de casa, 3 D de día, 4 E de esperanza. Bien, entonces con esto vamos a dejar de compartir y vamos a compartir más bien cívica para terminar con los temas. Ahí estamos con cívica. Esto no me, ¿qué será esto? No sé. Bueno, esta cívica pueden ver. Vamos a ampliar la imagen para que podamos. No es tan largo, pero hay que explicarlo de todas maneras. Aquí vamos a ver lo que se llama órganos constitucionales autónomos que han sido definidos por la Constitución actual de 1993. Son varios, pero acá vamos a ver tres: la Contraloría General, del Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca Segura Administradora Privada de Fondos de Pensiones. Estos órganos constitucionales fueron establecidos por la Constitución del 93 y cumplen funciones que son especializadas y se rigen además por sus leyes orgánicas respectivas. ¿Qué son leyes orgánicas? Las leyes que estructuran la organización interna de cada institución, como en este caso. Tenemos la Contraloría, la Superintendencia, el Banco Central, más adelante veremos la Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, donde están los fiscales, el Tribunal Constitucional, Jurado Nacional, la OMPE y RENIEC. Pero ahora vamos a ver estos tres. La Contraloría es el ente técnico rector. ¿Qué cosa controla, no? Del Sistema Nacional de Control, que tiene autonomía administrativa, funcional, económica. Pero ¿qué cosa controla, no? Lo que controla básicamente la Contraloría es el uso adecuado, pues, del dinero del Estado, ¿no? Pero veamos la misión que dice acá. Primero, la Contraloría tiene que dirigir, supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental que se orienta a accionar el fortalecimiento y transparencia en la gestión de entidades públicas, la promoción de valores, la responsabilidad de funcionarios y servidores públicos. Esto es una ley, ¿no? Orgánica del Sistema Nacional de Control. El contralor, que vemos en la foto actualmente, César Aguilar Surichaki, es designado por la Comisión Permanente del Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo y dura su cargo 7 años. ¿Por qué 7 años, no? Cuando sabemos que el gobierno es 5, ¿no? ¿Por qué? Porque así tiene más libertad para poder evaluar los gastos públicos que ha hecho un gobierno, ¿no? Y que han sido correctos o no. También detecta pues corrupción. En el ejercicio de sus funciones, la Contraloría solo puede ser enjuiciado previa autorización del Congreso de la República. El Contralor, mejor dicho, solo puede ser, y por falta grave, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la Contraloría? Controla el uso adecuado de los recursos del Estado, o sea, que el dinero del Estado sea bien gastado y no que se pierda en actos de corrupción. Por eso la Contraloría va a las instituciones del Estado que manejan dinero, presupuesto del Estado, y hace auditorías contables y pide documentos, todo para ver si se justifican los gastos que están haciendo. Por eso que la Contraloría supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. Si se está haciendo una obra pública, hay un presupuesto de dinero del Estado. La Contraloría verifica que esta obra pública tenga un sustento técnico
y que el presupuesto sea debidamente corresponda a los gastos con lo que la obra misma, ¿no? También la Contraloría fiscaliza la ejecución del presupuesto de las regiones y municipalidades. Por eso que muchos alcaldes, regidores, alcaldes a veces no quieren gastar todo el presupuesto porque tienen miedo que la Contraloría descubra alguna cosa ahí negativa. Y también la Contraloría supervisa las operaciones de la deuda pública, ¿no? eh, deuda que busca contraer millones, no, perdón, esta institución la pagarán los siguientes alcaldes, etc. Bueno, los actos de las instituciones que están sujetas a control de la Contraloría son, pues, el gobierno central, sus entidades públicas, ¿no? La Contraloría supervisa al gobierno central, los gobiernos regionales y locales, o sea, las municipalidades, y todas las instituciones y empresas que pertenecen al Estado o en general. A la Universidad Nacional también la supervisa, ¿no? Porque es una universidad del Estado, pues, que tiene dinero del Estado. Las unidades administrativas del Poder Legislativo también son supervisadas por la Contraloría, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Claro, pues son instituciones públicas del Estado, ¿no? Los órganos autónomos también que vamos a ver, la Contraloría también los puede supervisar, ver los gastos. Y las empresas del Estado. Ahora tenemos el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva, vamos a ver acá. Bueno, vamos a entrar a reserva de acuerdo a la Constitución, ¿no? También se le dice es un órgano autónomo, jurídico, de derecho público, con autonomía en el marco de la ley. Porque todos tienen autonomía, por eso son órganos autónomos, ¿no? Tienen patrimonio propio, o sea, presupuesto, logística y duración indefinida. ¿Cuál es la finalidad del Banco Central de Reserva? Preservar la estabilidad monetaria, la moneda del Perú, pues, ¿no? Con este objetivo, el Banco Central implementa una política monetaria con un esquema de metas explícitas para evitar que aumente la inflación o se devalúe la capacidad adquisitiva del dinero, ¿no? Del sol peruano. Pues la moneda actual es el sol, ¿no? Monedas y billetes. El directorio del Banco Central de Reserva está compuesto por 7 miembros, pero 4 de ellos, de los 7, 4, incluido el presidente del Banco Central, que es actualmente Julio Velarde, son designados por el Poder Ejecutivo con aprobación del Congreso. Los otros 3, que faltan para que sean 7, son designados por el Congreso. Todos ellos tienen un periodo de 5 años. El Banco Central Reserva anuncia también las metas anuales de inflación. Se propone, pues, por ejemplo, anuncia una meta que no suba más de tanto porcentaje y el transcurso del año está, pues, tratando de mantener esta especie de objetivo, ¿no? De evitar la inflación para que no se devalúe la capacidad adquisitiva y no suframos todos los peruanos. Las funciones del Banco Central Reserva son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, regular la moneda, ¿no? Y emite billetes y monedas, como tenemos, siendo el sol la moneda oficial del Perú, pues, ¿no? Desde el año 2015, el sol peruano. Ustedes dirán, pero siempre ha sido el sol. No, lo que pasa es que cuando Fujimori gobernó, cambió la moneda, que en ese tiempo era el INTI, que era en la época de Alan García, y puso el nuevo sol. Pero ahora ya no es el nuevo, ahora es el sol nada más, ¿no? Preserva la estabilidad monetaria, o sea, que las monedas sigan teniendo capacidad adquisitiva, no se devalúe. También el Banco Central administra las reservas internacionales que el Perú tiene en el extranjero a su cargo, informa al país sobre las finanzas nacionales y también efectúa operaciones y celebra convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios que puede haber en posición de las reservas internacionales, ¿no? A veces pues pasan cosas como que cae el precio del cobre, cosas así, que hay que estar atentos siempre, ¿no? Para que las reservas del Perú no se afecten con estas fluctuaciones del mercado mundial, etcétera. Ahora, la otra institución, bueno, que es interesante es la Superintendencia de Bancas Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones. Un nombre largo, ¿no? Pero esta institución tiene también su función especializada, ¿no? Tiene autonomía funcional reconocida por la Constitución. Sus objetivos y funciones están establecidas por la Ley General del Sistema Financiero. La finalidad, pues, básica de la Superintendencia de Bancas Seguros, acá está, ¿no?
proteger los intereses del público, o sea, el dinero del público, el ahorro público que está depositado pues en alguna institución y empresas financieras. O mejor dicho, la superintendencia supervisa a los bancos, como ven aquí, a los bancos, banco de crédito, todos los bancos que vemos, o supervisa también a las instituciones financieras, como son Banco Ripley, Saga, etcétera, y también a las cajas de ahorro, caja de ahorro bancario, cajas así, ¿no? Todo lo que, todas las instituciones financieras que reciban dinero del público. Por eso que la superintendencia ingresa en ese campo, porque son dinero del público, de la sociedad peruana, de los pobladores. Ahora, ¿por qué hace eso, no? Porque antes que se estableciera la superintendencia, habían también bancos, caja de oro, todo, pero ¿qué pasaba? Un caso muy nefasto fue, pregunten a sus padres, a ustedes, para que se acordarán ellos, es que en los 70, en los 80 más o menos hubo una financiera llamada CLAE. CLAE era una institución privada financiera que recibía dinero del público y le ofrecía a la gente altos intereses mensuales por depositar la plata allí en CLAE. Claro, ese era el gancho, digamos, ¿no? Si depositas tus ahorros en CLAE, CLAE te paga altos intereses. Entonces, como eran muy altos comparativamente con otros lugares, bancos, etcétera, la gente se iba a CLAE, pues entonces comenzó a tener un montón de depositantes, ¿no? Gente que ponía todos sus ahorros de su vida en CLAE, pues, ¿no? Y un momento, pasando un tiempo, el presidente de CLAE, que era Carlos Manrique, sale en la televisión a anunciar que CLAE ha quebrado, o sea, ha quebrado, entró en quiebra. ¿Qué significa que quebraba esta institución financiera? Que se perdía todo el dinero del público, no podía devolver nada porque ha quebrado. Entonces se armó un escándalo, mucha gente pues se salió desesperada, ¿no? Perdía toda su plata, no le hicieron juicio, todo, pero igualito se perdió la plata, mayormente. Entonces, para evitar estas historias de que se declaren en quiebra un banco, etcétera, la superintendencia está monitoreando, supervisando el funcionamiento para evitar que se pierda el ahorro de la gente, el dinero público. El superintendente es de la banca de seguros, fondo de pensiones, quien designado por el Poder Ejecutivo por el plazo que corresponde al periodo 5 años y el Congreso lo ratifica. Actualmente es Sergio Espinosa Chiroque, como ven acá en la foto, ¿no? El- ¿Cuáles son las funciones y atribuciones de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP? Ejerce el control y supervisión de las empresas, ¿no? Que conforman y trabajan con dinero del público, por ejemplo, el sistema financiero, el sistema de seguros, el sistema privado administrador de fondos de pensiones, o sea, las AFP, como ven acá. Las AFP son asegurar al fondo privado de pensiones. Esos son los que manejan el dinero de los trabajadores, pues que cada mes te descuentan de tu sueldo el 12%, supuestamente para que tengas un fondo de jubilación. Cuando te jubiles tengas un ingreso mensual. Entonces, pero la superintendencia preserva los intereses de los depositantes y de los asegurados y afiliados al seguro privado de pensiones. Acá ven Integra, Profuturo, Prima, son AFPs, ¿no? También que tienen dinero del público, de los trabajadores. La gente está aportando aquí para que, no sé, para tener algo en su jubilación, cuando estén ancianos, jubilados. Previene también y detecta el lavado de activos. Esto es importante, el financiamiento del terrorismo a través de la unidad de inteligencia financiera. ¿Qué significa eso de lavado de activos? Recordemos, es el dinero que viene de la delincuencia, es el dinero producto de actos delictivos, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? Narcotraficante pues produce mucho dinero para él haciendo drogas, ¿no? Y vendiendo al extranjero y todo. Entonces ya ese dinero es dinero mal logrado, ¿no? O sea, el dinero que viene de la delincuencia. Pero ¿qué hace pues un narco con un montón de plata cuando no lo puede gastar o no puede irse pues a Plaza a San Miguel, a yo qué plaza así, a comprar lo que le da la gana porque la policía lo tiene pues en la mira, está pues denunciado, ¿no? Entonces, como él no puede ir, lo que hace es em, lo que hace es buscar un testaferro. ¿Qué significa un testaferro? Una persona común de la calle, una persona cualquiera que tiene un trabajo, pero que el narcotraficante le dice, mira, ¿sabes qué?
yo te voy a dar bastante dinero para que construyas dos, tres edificios con departamentos a tu nombre, no a mi nombre, porque yo soy el narco, pero a tu nombre, y de ahí tú me vas a dar plata y tú también te vas a dar tus beneficios, tu departamento, y etcétera. Entonces, la unidad de inteligencia financiera detecta, pues casualmente, estos desbalances patrimoniales. Por ejemplo, ¿no? Hasta yo me enteré un caso una vez. Una señora vendía pollos en el mercado normal, pues vende pollos, trabajan honradamente, ¿no? Pero resulta que la señora un día sale con que tenía tres edificios y alquilaba departamentos. Me dijo todavía si quería alquilar. Yo dije, uy, qué raro esto, ¿no? Todo el mundo hablaba, pues, y como vendiendo pollos, tanta plata tienen. De hecho que era, pues, y cayó, creo, la unidad de inteligencia financiera, y pidió cuentas, recibos, todo, y ya estaban investigando, ¿no? O sea, se presume, se sospecha el desbalance patrimonial porque es imposible que una persona que tiene un ingreso que no es muy alto tenga de la noche a la mañana, pues, tres, cuatro edificios, ¿no? Entonces, ya ahí detectaron lavado de activos, le llaman eso. Esta unidad de inteligencia financiera se especializa, se encarga de recibir y analizar y tratar, evaluar información para prevenir y detectar el lavado de activos e incluso el financiamiento del terrorismo. ¿Qué significa eso? Que cuando había terrorismo con masa en los 80, por ejemplo, con Sendero Luminoso, la MRTA, había dinero, gente que le daba dinero a los terroristas con el interés pues de que se cree el caos, el desorden en el Perú. Pero ¿quiénes eran mayormente estos que daban dinero a los terroristas? Eran los narcos, pues. Por eso que en los 80 se comenzó a hablar del narcoterrorismo. O sea, el narcoterrorismo era el narco que financiaba con dinero a los grupos terroristas para que se compren armas, todo eso, para poder ellos estar tranquilos y que la policía y el ejército estén buscando a los terroristas y se olviden de los narcos, ¿no? Algo así. Pero todo eso también lo detecta la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Actualmente. Pero ahora también la unidad de inteligencia está detectando el dinero de las extorsiones. Ustedes saben que ahora hay muchos extorsionadores que se han hecho con plata, pues, ¿no? No recuerden que en la tele para saliendo el monstruo, que está no sé en dónde, el monstruo que está en Brasil, en Paraguay, el monstruo de por teléfono tiene una red de delincuentes que están extorsionando negocios, todo, sacando dinero y también tiene mucho dinero, pues, ¿no? Y lo puede estar gastando. Entonces, todo eso es, la unidad de inteligencia financiera detecta ese dinero que viene de la delincuencia, ¿no? Entre sus funciones también tenemos que cuando encuentra situaciones sospechosas, dispone el congelamiento de fondos en casos nacionales vinculados al delito de lavado de activo. FT es financiamiento de terrorismo. Establecer y coordinar con los organismos supervisores la regulación sobre prevención de LAFT, lavado de activos, intercambiar información a nivel internacional en la prevención y lucha contra el lavado de activos y liderar el Sistema Nacional de Prevención, ¿no? Y así que la unidad de inteligencia financiera comienza a investigar estos desbalances patrimoniales que son una especie de alerta sobre sospecha de lavado de activos. Bien, las claves copien por favor. De Cívica es 1C de casa, 2B de botella, 3D de día, 4B de botella. Vuelvo a repetir, 1C de casa, 2B de botella, 3D de día y 4B de botella. Copien, por favor, porque o tomen foto, no lo sé, pero copien porque tenemos que resolver, ¿no? Resolver lo que queda porque ya nos queda solamente unos 4 minutos, creo. Bien, voy a resolver, creo que empezaré por cívica, pues porque estamos ahorita acá con estos. El ejercicio uno dice, en el Perú, la Contraloría General de la República es el organismo constitucional autónomo encargado de supervisar, fiscalizar el uso adecuado de los recursos del bien del Estado, ya eso ya sabemos, ¿no? Con el fin de promover transparencia, identifica los enunciados correctos, nos dicen que es la letra C, o sea acá, C, ¿no? Profe, Que sí, eh, hable. no se visualiza la pantalla, profe. No está compartiendo Ay, la claro, no pantalla. se visualiza, después tiene que avisarme, ya ve. Ya, ya, ya. Ese es el asunto, pues. A ver, ¿qué ha pasado? Algo ha pasado, me he salido, creo.
Bien, a ver, había problemas con esto, Diosito. Bueno, hagámoslo de geografía, que estamos ahorita. ¿Ahí ven o no ven? ¿Ven? ¿Me Sí, pueden sí, decir? profe. Sí, Y profesor. ven que ya. La una, entonces, geografía, que está más para la mano. La demografía permite analizar el crecimiento y distribución, ¿no?, de la población a lo largo del tiempo y a partir de esta perspectiva, etcétera, determine verdadero o falso. Nos dicen que es la B, ¿no? O sea, verdadero es la uno y la 3 4, ¿no? Uno, en el censo de 2017, la población omitida y el total superó 31 millones. Está bien, pues. Eso es lo que vemos si se analizan el dato. Son 31.400.000 y tantos mil ya. La 3 dice, según las proyecciones actuales del 24, la densidad poblacional alcanzó 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Sí es cierto. Vean los datos. 4, la diferencia entre población censada y población total es que se expresa por las personas no registradas durante el empadronamiento. Las personas no registradas son la población omitida. Entonces, esa población omitida más la censada sale la población total. Está bien. ¿Por qué es falso la 2? Porque dice la densidad poblacional ha experimentado una reducción de la población desde 40. No es porque la densidad se ha aumentado porque ha aumentado la población, pues, ¿no es cierto? Tenemos como 24 habitantes por kilómetro cuadrado comparado con el 40 que era 5.5. Luego tenemos el 2, a partir de los datos proporcionados por el INEI sobre la evolución de los indicadores demográficos. En el Perú, en las últimas décadas determinen los siguientes enunciados. En la 2 nos dicen que es la C, o sea que la C es uno y 2, ¿no? La tasa global de fecundidad muestra una tendencia a la baja. Hemos dicho que están haciendo menos gente, ¿no? Por mujer. Y la tasa bruta de natalidad, el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes, ha disminuido también de la segunda mitad. Acá dice la tercera es falsa, la tasa bruta de mortalidad ha mostrado un aumento, ¿no? Pues están muriendo menos gente también, es mentira que ha aumentado. Y la esperanza de vida se ha incrementado de manera homogénea en lo urbano y rural, es falso. En la ciudad viven más que en la zona rural a veces, y eso varía según los departamentos, o sea que no es homogéneo. Acá el problema es de haber dicho homogéneo, por eso es falso. Y tres, a pesar del análisis del cuadro estadístico, el cuadro estadístico, la evolución de la población, y ya nos dice que veamos los grupos de edad de 1940 al 24, y nos dice que es la D, ¿no? Todo es verdadero, todo es verdad. El grupo poblacional 60 ha crecido sostenidamente, tanto en términos absolutos, acá en términos relativos es porcentaje, absolutos es cifra, ¿no? En general ha crecido, pues, ¿no? Ya estábamos diciendo que la gente de 60, adultos mayores, están viviendo más, ¿no? Y ya dije incluso por la medicina, todas esas cosas. Y la 4 nos dice el índice de desarrollo humano, permite comparar el nivel de desarrollo entre países considerando variables, ¿no? Como la esperanza de vida, educación, el ingreso per cápita. Según eso, ¿cuál es la afirmación correcta? Es la E, pues, ¿no? El Perú presenta un IDH alto, que hemos visto, pero está por debajo de Chile, Argentina, Uruguay, que tienen muy alto, lo cual es verdad, ¿no? Entonces, ahí tienen eso. Y bueno, ya no sé si vamos a alcanzar con cívica, pero haremos el intento. ¿Ven ahí? ¿Pueden ver? Sí, Ya son la 1:32, ya nos pasamos la hora. Bueno, pero ya estábamos viendo, son las claves, si ustedes las revisan, están correctas por si acaso, ¿eh? No se preocupen. Más bien, gracias y ya copiaron todas las respuestas, ¿no? Eso era lo que me interesaba. Bien, cuídense entonces y bendiciones, ¿no? Como siempre. Les vaya bien. Estudien, por favor, que no se van a arrepentir de estudiar. Les va a ir muy bien.